Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana ni una historia inflada por el sensacionalismo. El siguiente es un caso documentado, con respaldo científico y nombres reales, fechas. Todo comenzaría con una secuela de imágenes satelitales que mostraban pequeñas variaciones térmicas en la plataforma de hielo Dodson, en la Antártida Occidental. Pero lo extraño no era solo que esas zonas parecían más cálidas de lo normal, sino que, además, cambiaban de forma con el paso de las semanas, como si algo bajo la superficie estuviese emitiendo calor o moviéndose lentamente. ¿Qué era aquello? La doctora Anna Wallin, una oceanógrafa polar con experiencia en misiones extremas, quiso responder esa pregunta. Ella anteriormente ya había liderado un viaje similar años antes, en 2019, con el submarino autónomo RAN, una máquina diseñada para operar sin tripulación a cientos de metros bajo el hielo. Y es que en enero de 2024, RAN fue enviado de nuevo a esa misma región. La excusa pública fue comparar el avance del deshielo y medir el impacto del cambio climático, pero el verdadero objetivo era más específico: ingresar en las zonas que el mapa anterior había dejado en blanco. Pero esta vez, el submarino estaba reforzado. Nuevos sensores, mucho más sensibles, con inteligencia artificial, capacidad extendida de autonomía y, además, un nuevo objetivo de misión: penetrar la anomalía térmica. Por fin estaban a punto de descubrir qué es lo que estaba sucediendo en ese punto, pero no esperaban lo que venía. Desde el rompehielos que lo lanzó al agua, los científicos monitoreaban en tiempo real el descenso. Todo parecía normal al inicio. RAN se desplazaba como debía, registraba salinidad, presión, temperatura, densidad del hielo, pero al acercarse a la zona marcada como vacía, comenzaron las irregularidades. Primero, un aumento de temperatura proveniente del fondo sin razón geológica clara. Luego, una alteración en la presión que no correspondía con la profundidad. Después, una señal acústica que rebotaría con un patrón geométrico, como si hubiera estructuras perfectamente simétricas bajo el agua, ciudades, algo construido no por la naturaleza, sino por alguna otra inteligencia humana, ¿o no? Intentando responder a aquella inquietante pregunta, la doctora Wallin decidió avanzar. Ellos reprogramaron al submarino para que se acercara a esa zona y RAN obedeció, pero sus lecturas de pronto se volvieron más erráticas. Las coordenadas ya no coincidían con el GPS. La brújula interna registraba desviaciones de hasta 7 grados sin explicación alguna y la tasa de transferencia de datos disminuyó, como si el entorno interfiriera con la transmisión. Fue en ese punto cuando el sistema de mapeo envió un paquete comprimido con imágenes parciales del fondo marino. Pero lo que mostraban no parecía natural. Líneas rectas, columnas verticales, estructuras cúbicas separadas por la misma distancia, superficies lisas sin signos de erosión y una formación descendente en espiral que se perdía fuera del alcance del sonar. Así, en los registros del sistema, esa zona fue etiquetada como anomalía estructural tipo 4. Es decir, ningún manual explicaba esa clasificación. Era algo completamente inexistente, al menos en el registro humano. En ese momento, RAN comenzó a desviarse del plan. Inició un descenso gradual no programado y el equipo lo notó de inmediato. Intentaron enviar comandos para detenerlo, pero el sistema no respondió. Tampoco registró fallas. Para el software interno, todo funcionaba correctamente, pero el submarino había tomado el control total de su navegación. Y lo más desconcertante es que lo hacía con precisión, evitando obstáculos, ajustando su velocidad, como si se estuviese siguiendo una ruta conocida, atraído por algo, por alguien. La señal de comunicación comenzó a degradarse. El sonar dejó de devolver eco. El entorno se volvió acústicamente opaco. Era como si RAN hubiese cruzado un umbral invisible, como si ya no estuviese solo en el fondo del océano, sino dentro de algo más.
A las 2 de la mañana con 19 minutos y 14 segundos llegó el último paquete de datos, un paquete incompleto, desordenado, con coordenadas que no coincidían con el lugar en el que se suponía debía estar. Una aceleración mínima hacia adelante, un deceso leve en salinidad, un aumento de temperatura. En medio de eso, una señal magnética intermitente que no correspondía con ninguna fuente natural conocida. El sistema la etiquetó con un código reservado para fenómenos sin clasificación terrestre y luego, nada. Silencio. El submarino súbitamente desapareció, sin explosión, sin señal de implosión, sin fuga de aceite, sin rastro en la superficie. Es como si hubiese sido absorbido. Así, durante 3 días el equipo intentó recuperar contacto. Mandaron pulsos sónicos, comandos de reinicio, buscaron rebotes, activaron protocolos de emergencia, pero no hubo respuesta. Y lo más perturbador fue que los pulsos enviados desde la superficie eran absorbidos. No rebotaban en el fondo, no rebotaban en el hielo. Era como si el área entera estuviera envuelta en una burbuja que anulaba cualquier eco. Además, una lectura superficial habría mostrado que el hielo en la zona había aumentado su temperatura a algunos grados, como si algo debajo lo estuviese calentando lentamente. Fue entonces cuando revisaron a fondo los últimos datos recibidos y lo que vieron confirmaría los peores temores. La estructura en espiral descendente no era una ilusión. Los sensores habían captado con claridad una formación simétrica, con entradas laterales, columnas que marcaban niveles y un vacío central que parecía extenderse más allá del alcance del sonar. No era una cueva, tampoco era un cañón submarino y menos un patrón artificial. Era más bien aquello un diseño, pero un diseño no humano. Algo que no era natural. Las universidades que recibieron copias del material, incluidas instituciones fuera del consorcio original, notificaron haber recibido solo fragmentos. Algunas imágenes estaban dañadas, otras no coincidían con los registros horarios y en varios casos, los metadatos mostraban alteraciones que indicaban modificaciones posteriores. Y aunque nadie reclamó públicamente y nadie denunció su censura, los correos internos entre investigadores muestran frustración y sospecha. Desde mediados de 2024, el acceso a esa zona específica de Dodson fue restringida. Los permisos para nuevas misiones, específicamente en esa coordenada, fueron denegados por razones de conservación ambiental. Las boyas de monitoreo cercanas fueron retiradas y algunos satélites dejaron de mostrar actualizaciones térmicas en esa región, como si los aparatos tampoco pudiesen acceder a esa información, a ese lugar en específico. Los investigadores más escépticos, naturalmente, desecharon el caso como una simple anomalía de datos o un simple error técnico en una zona complicada, pero incluso entre ellos, algo no cuadraba. La precisión de las estructuras registradas, la simetría imposible, el silencio absoluto tras la última señal y la reacción institucional, rápida, hermética, total. Nadie volvió a mencionarlo. Nadie pidió una segunda misión y el sitio simplemente fue cerrado sin más. Prohibido. Eso naturalmente abre sospechas que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Qué más hay allá abajo? ¿Por qué no quieren que nadie lo vea? La Antártida es, por definición, el continente más inexplorado del planeta. Zonas enteras nunca han sido cartografiadas con precisión. Hay áreas que permanecen vetadas incluso para misiones científicas. El acceso aéreo está restringido. Las imágenes satelitales presentan algún tipo de falla, curiosamente justo donde más preguntas surgen y cuando alguien encuentra algo que no encaja, como ocurrió con Rand, lo silencian sin dejar rastro. Entonces, las preguntas surgen. ¿Realmente conocemos todo lo que hay más allá del hielo? ¿O los mapas están incompletos por alguna razón?
Y es que si hay un punto del planeta que podría ocultar algo que no debe ser descubierto, ese punto es la Antártida. ¿Qué tal si esa espiral sumergida no fue una simple formación geológica? Entonces quizá no estamos hablando solo de geografía. Quizá estamos frente a una frontera no solo territorial, sino interdimensional, oculta, protegida por quienes ya saben lo que hay del otro lado. ¿Qué es lo que se esconde en el punto Dodson? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.